Y me encuentro hoy junto a Mario Granda Rangel, profesor de la Universidad Ruiz de Montoya, licenciado en literatura por la Universidad Mayor de San Marcos y magíster en literatura peruana y latinoamericana, ¿no? Si no me equivoco. Buenos Sí, días. buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Ujú. Hoy vamos a hablar, tenemos este invitado para hablar sobre un tema relacionado al Día de la Mujer que acaba de suceder el 8 de marzo. Pero específicamente vamos a hablar sobre el rol de la mujer en la literatura peruana. Y a ver si nos extendemos un poco más en la sociología, en la historia, en la antropología, como comentábamos, en la escritura en general, ¿no? ¿Cuál ha sido este rol de la mujer? Si es que hay una problemática en el papel de la mujer en la literatura peruana o en la ciencia en general o en cualquier otro campo, ¿no? Vamos a identificar esta problemática, hablar sobre la polémica y hablar sobre algunos conceptos en torno a este tema interesante. El rol de la mujer en la literatura peruana. Ya sabes, si es que recién se está conectando, puede llamarnos al 427-7488 o al 426-6587 o escribirnos al Facebook, al Instagram o al Twitter, que estamos chequeándole los comentarios. Si es que hay alguna persona que quiera llamar para dar algún comentario, lo vamos a estar atendiendo. Buenos días, profesor Mario, nuevamente. Y comenzamos con el concepto, con los conceptos que puede haber en este tema, ¿no? Como le mencionaba, ¿qué se puede decir? Literatura femenina, literatura escrita por mujeres, o como hemos visto en un artículo, eh, que, a ver, escrito por, o en la revista Hot Down, en donde manifiestan que también hay una literatura femenina. ¿Qué es la literatura femenina? ¿Qué es la literatura escrita por mujeres? ¿Y qué sería la literatura feminista, ¿no? En todo caso. Sí, bueno, términos hay muchos, ¿no? Ujú. Y sirven para clasificar y entender lo que ahora, digamos, tanto se quiere ahora difundir explorar, ¿no? Antes no había, no se utilizaban estas preguntas, ¿no? Hace, digamos, 100 años, 50, 100 años, ¿no? No eran tan frecuentes. Yo creo que son útiles en el sentido de que, en primer lugar, sirven para colocar el tema en la discusión pública, ¿no? Ya al solo decir literatura escrita por mujeres, uno está este, ¿no? Enfocándose en cierto aspecto, ¿no? En cuanto a literatura feminista, pues ese es un término que tiene pues un componente claramente Ideológico. ideológico, ¿no? Y que podría decirse que responde más a aquellos textos que buscan políticamente colocar a la mujer en el espacio público, en la discusión pública, ¿no? Entonces, digamos, hablar de una literatura feminista no es que es... Yo creo que eso está más en manos del el lector, ¿no? De quien interpreta el texto como feminista, más que digamos, a propósito se busque, digamos, una ser feminista de por sí, en sí mismo, ¿no? Quiero, por ejemplo, podríamos decir que un libro escrito por un hombre es feminista también, ¿no? Claro. Entonces, eso es diferente a decir que hablar de la literatura escrita por mujeres, ¿no? Donde concretamente estamos hablando de lo escrito por una mujer. Claro, y sería correcto decir literatura femenina y literatura masculina, polarizar estos géneros en la literatura. ¿No sería como un intento de decir también literatura buena, literatura mala? ¿Son opuestos? Sí, efectivamente, personalmente no estoy de acuerdo con, ¿no?, hablar de literatura femenina y literatura masculina, eh, porque eso, como tú dices, contribuye a excluir lo que creo está antes, que es la literatura, ¿no? Que es ya un elemento o una propiedad estética, ¿no? Y hay una frase que siempre recuerdo, creo que es conocida en general, eh, creo la menciona Borges en un diálogo con Sábato, y él dice que
él está hablando de literatura en general y dice, cuando un verso es bueno, pierde su género, ¿no? Cuando nos encontramos con buena literatura ya no estamos pensando si se trata de teatro, de poesía, de una novela, es bueno de por sí. Y yo creo que ese es el valor con el que debemos acercarnos a la literatura en general, ¿no? Y porque yo creo que es importante que todo este tema y todo este debate, que me parece muy interesante que esté surgiendo cada vez más, o esta discusión alrededor del tema de la igualdad de la mujer, yo creo que es importante recordar que se trata de un aspecto de ciudadanía, ¿no? Más que de las mujeres en concreto, ¿no? Me parece que hay que velar por este tema, ¿no? Y que si bien ya creo que se ha difundido lo suficiente y creo que ahora ya hay un consenso al respecto, siempre hay que volver al punto inicial, ¿no? Que es crear, digamos, esta república, ¿no? Este estado en el que podamos, tanto hombres como mujeres, trabajar en igualdad de condiciones y también tomando en cuenta sus diferencias y particularidades, ¿no? Claro, y para terminar con el concepto, literatura femenina también suele identificarse con la literatura rosa, una literatura que habla del amor, de cosas sentimentales, no emotivas, y suele ser utilizado peyorativamente, ¿no? Sí, literatura... Bueno, literatura rosa es todo un género y tuvo, ¿no? Bueno, los medios la prensa, los periódicos, pues crearon el género, así como la novela negra, la literatura policial, en los mejores momentos de la prensa en el siglo XX. Y sí, hay una connotación peyorativa, y hablando de esa condición o de esa descripción negativa, yo creo que también lo que ha ocurrido yo creo que es importante recordar o tener en cuenta que las mujeres han trabajado muchas literaturas que han sido consideradas marginales, ¿no? Por ejemplo, las mujeres escriben del amor, ¿no? Y claro, la literatura del amor no va a entrar al canon literario oficial, ¿no? Las mujeres escriben sobre cuentos para niños, ¿no? Y eso tampoco va a ser considerado o leído o recordado por la literatura oficial, por el canon literario, ¿no? Justo con lo que menciona el profesor, Marina Sangán, española, italiana, en el libro El doble itinerario de la escritura, la mujer en la tradición literaria italiana, menciona: la tradición literaria canonizada es la historia de un pensamiento masculino. O sea, este canon de la literatura cuando hablamos de canon literario, es especialmente, pero sí, digamos, perteneciente a un círculo que se distingue porque, yo creo que es importante, como ya se está haciendo, ¿no? Revisar todas estas otras literaturas que han quedado marginadas y que ahora están marginados. Incluso en la literatura, en la historia oficial de la literatura escrita por mujeres peruana, por ejemplo, podemos aprovechar este momento y recordar todos los nombres que suelen recordarse, ¿no? Clorinda Mato Turner, Mercedes Cabello Carbonera, y así podemos mencionar bastante, ¿no? Pero, por ejemplo, si nos fijamos bien, realmente solo se recuerda una parte de la literatura o de la escritura creada por ellas, ¿no? Por ejemplo, se dice Clorinda Mato Turner, Ave sin Nido, ¿no? Pero hay mucho más escrito por estas mujeres que ahora, como digo, gracias a los medios digitales, puede estar a la mano mucho más rápido a nosotros, y yo creo que solamente basta leerla, ¿no? Por ejemplo, Clorinda Mato Turner tiene un libro que se llama Boreales, Miniaturas y Porcelanas, que escribe en su exilio en Argentina y habla sobre lo que le ocurrió en el Perú, ¿no? Que pues por el rechazo que causó Ave sin Nido y sus otras obras literarias que defendían al campesino, pues terminaron por quemarle su imprenta, ¿no?
Y también se enfrentó a toda la clase, digamos, clerical del momento, que tampoco podía creer que una mujer, ¿no? Viuda, sin hijos, empezara a criticar la iglesia, ¿no? Y, y bueno, entonces lo que voy es que... La que se convierte en la primera mujer que gana un premio a la poesía internacional, Federico García Lorca, ¿no? Sí, sí. Y- Sí, pero algo sí. que quería aprovechar para eso, Sí. porque hablando sobre eso del rol de la mujer en la literatura peruana, una mujer, o hemos visto que varias mujeres están involucradas también con el activismo, desde ya, ¿no? Y con la lucha por los derechos. Está silenciado, ¿no? Hace poco, creo que ya habrá terminado, hubo en el Centro Cultural Inca Garcilaso una exposición sobre Dora Mayer, una mujer que trabajó y que fue fundadora, ¿no? de la sociedad indígena limeña, y defendió los derechos, ¿no? de los campesinos en esa época. Colaboró con Aumauta, fue cercana a Pedro Zulen, y ese trabajo pues no es compartido, no es tan conocido, ¿no? Lo mismo con Clorinda Mato y muchas otras mujeres que se identifican, y yo creo que en ese sentido son hasta más modernas que los propios hombres, ¿no? Porque justamente su condición marginal les permite, digamos, percibir y seguramente identificarse con estas otras voces, digamos, que no llegaban, ¿no? digamos, al canon, ¿no? Algo que también podemos recordar es que Magda Portal, por ejemplo, una de las fundadoras del APRA, no sé si se recuerda o si ha escuchado, no tener voto, no podían ser consideradas militantes del APRA. Entonces tuvo una discusión con ella de la Torre y se retiró del APRA. Supuestamente por eso tuvo que retirarse del partido, ¿no? Sí, no es mito, ¿no? Sucedió. Y habría que preguntarse por qué lo consideramos como mito. Hay muchas cosas ciertas que todavía quedan entre Pedro Zulen y Dora Mayer, ¿no? La colocamos en el mito, ¿no? ¿Por qué? Porque un intelectual no puede, digamos, haber tenido una relación apasionada con una mujer, ¿no? Entonces, nosotros mismos, ¿qué es lo que ocurre, ¿no? O porque dos soles no pueden brillar en un mismo horizonte, ¿no? Como los dos son intelectuales. Bueno, más bien, ellos sí hubo una atracción ahí, pero tal vez para nosotros, ¿no? Pero lo que voy es que siempre la mirada vuelve a ser, digamos que masculina, ¿no? O sea, siempre retornamos a lo masculino porque ese es nuestro código, ¿no? Y de hecho, cambiar eso es realmente un esfuerzo. Por ejemplo, yo creo que también tenemos que dejar de decir siempre esto de la primera mujer que hizo esto, la primera mujer que hizo lo otro, ¿no? Que también es una manera de colocarlo en la historia, pero tampoco también de repente dejarlo en el campo de lo anecdótico, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos de la mujer en la literatura, pero también podemos hablar de los personajes femeninos en la literatura, ¿no? Y esa pregunta también es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, no podríamos pensar en Ricardo Palma sin pensar en la Perricholi, por ejemplo, ¿no? Y así incluso en la literatura latinoamericana también no podríamos pensar en Gabriel García Márquez sin Úrsula, ¿no? O Remedios la Bella. Y eso también es otro campo que es importante explorar, ¿no? O sea, cuando pensamos en la mujer y la literatura peruana, en todos sus elementos, no solamente en su participación concreta, social, reivindicatoria, sino también en la manera como ha sido representada, ¿no? Entonces una buena pregunta también sería cómo se identificaba a la mujer en la literatura peruana, ¿no? Como personaje, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y llevarlo a discusión, ¿no? Porque por tradición, digamos, también la crítica ha sido masculina, ¿no? Entonces, una lectura
desde otros puntos de vista podría descubrir nuevos aspectos, ¿no? ¿Cuál cree usted que ha sido el rol de la mujer como personaje en la literatura peruana? Bueno, yo creo que la mujer es un tipo de personaje que le permite, estoy hablando evidentemente por el corpus literario, sobre todo en la literatura escrita por hombres, ahora que estamos hablando de eso. Yo creo que la mujer es un tipo de personaje que permite abarcar muchos aspectos y digamos que de repente son muchas veces las grandes preguntas que los escritores se hacían en su época. Por ejemplo, volviendo a la Perricholi de Ricardo Palma, ella, claro, tomó el personaje histórico y le da un carácter, un punto de vista, pero en el fondo lo que está tocando Ricardo Palma es este tema del ascenso social, ¿no? De una mujer de provincia, huanuqueña, actriz, que se relaciona con un hombre muy poderoso, el virrey Amat, y cambia su condición social. Luego termina la relación y ella vive mucho tiempo en el Perú y tiene toda una trayectoria, ¿no? Como artista, como productora teatral y también creo que hace trabajos de filantropía, ¿no? Entonces, a lo que yo creo que, por ejemplo, hay que explorar esos aspectos, ¿no? Cómo es que la mujer permite eso. Otra gran novela basada en un personaje femenino, bueno, no se trata de un escritor peruano, pero en Madame Bovary de Gustave Flaubert encontramos también una mujer es una mujer que se empodera, ¿no? Conforme va pasando la novela. Y que está en pugna con los aspectos de la sociedad de la época y que sufre, digamos, este acorralamiento, ¿no? de las normas y que finalmente enloquece y se suicida, ¿no? Entonces, yo creo que si los escritores buscan personajes mujeres es precisamente porque son personajes problemáticos, cuestionadores, claro, problemáticos en el buen sentido, ¿no? Claro, obviamente, ¿no? Y precisamente en ese sentido más poéticos, ¿no? Y tal vez, bueno, no es casual, ¿no? Que en ese sentido mucha de la poesía masculina esté dedicada a la mujer, ¿no? Porque, digamos, el hombre no le va a dar esas posibilidades poéticas, tal vez, o creativas. Claro, sí, son las 11:23 de la mañana. Saludamos a Lucía López Lozano, que se acaba de venir a la transmisión en vivo, a Agustín Ricci, a Alejandra Valleto, a Carlo Andichero, a José Carlos Sáenz, que se encuentran viendo el tema que estamos tocando hoy, ¿no? El rol de la mujer en la literatura peruana. Son las 11:23 de la mañana y ya estamos a punto de cerrar el bloque central. Y, profesor Mario, a modo de conclusión, ¿cuál ha sido el rol de la mujer en la literatura peruana? ¿Existe una problemática? Por supuesto, ha sido en gran medida, pues, invisibilizado por mucho tiempo, ¿no? Y que recién ahora se está creando un espacio, ¿no? Para colocar el tema en discusión y difundirlo. En realidad los temas de género ya se han tocado en el Perú hace 15, 20 años, ¿no? Desde la crítica literaria. Por ejemplo, quiero recordar, los trabajos de Sara Beatriz Guardia, ¿no? Que reflexiona sobre el papel de la mujer en la historia y cómo la historia está escrita, ¿no? Falta escribir la historia de la mujer. También quiero mencionar que, las mujeres, por ejemplo, es un detalle, ¿no? Pero es importante, ¿no? Las dos directoras de la Casa de Literatura han sido mujeres, ¿no? Karen Calderón y Milagros Saldarriaga, ¿no? Entonces hay mujeres que están, digamos, en acción, ¿no? Y yo creo que yo creo que falta todavía mucho, ¿no? Falta muchísimo, pero igual yo creo que ya es palpable y solamente está en nuestras manos buscar esta literatura de la mujer.
Claro, y ya para cerrar así bastante breve, porque es una pregunta importante, ¿cuál es el panorama de la mujer escritora en la actualidad, ¿no? Panorama, bueno, ¿Favorable? ¿Ya hay mayor visibilización? bueno, por supuesto que sí. Bueno, en realidad, claro, habría que pensar en términos más amplios, ¿no? Porque Ujú. tal vez pensamos en, en que ahora se está abriendo la discusión, en que los medios ya le dan un espacio a este tema, pero pensando en cómo se trata este tema ya en otras ciudades del Perú, eh, habría que explorar aún más, ¿no? Ujú. Porque todo este tema de las mujeres se interrelaciona con otros aspectos, ¿no? Que tienen que ver con la realidad lingüística de nuestro país, con las diferentes credos religiosos, con la situación social, económica. Entonces, eh, yo creo que todavía a nivel nacional falta bastante. Sí. Bueno, profesor, muchas gracias por haber venido a hablarnos un poco, bastante breve, sobre este tema que es amplio. Eh, Le agradecemos la invitación por haber venido después de por segunda vez, ¿no? Y le abrimos la invitación para que venga cuando esté usted disponible y tenga las ganas, ¿no? Muchas gracias a Radio Santa Rosa y bueno, ya nos veremos en otra oportunidad. Ujú. Hasta luego, profesor.